A mí me interesa que el oyente o que el televidente o que el lector desconfíe. Yo tiendo a creer que el periodista es el que se crea su audiencia. Como ciudadanos la información es nuestra, nos tienen que dar cuenta, no a los periodistas. No hay que poner al periodismo en ese lugar, sino tratar de educar para que todos fiscalicemos, de tratar de construir una ciudadanía y una democracia mejor. Los periodistas, en todo caso, somos un vehículo para eso, en un mundo donde la información ya fluye tanto. Bienvenidos, gracias nuevamente por estar aquí. Les presento a María O'Donnell, licenciada en Ciencia Política, egresada en Relaciones Institucionales. Internacionales. En máster en Flaxo. Y periodista, sobre todo, que esa es la razón por la que vamos a conversar con ella. Vamos a empezar, de la trayectoria de María es extensa, ha trabajado en diversos medios, pero quiero en particular que aprovechemos una experiencia que ha tenido ella y que no han tenido casi ninguno de los invitados que hemos tenido hasta ahora, para que nos cuente cómo es eso de ser corresponsal. Ella trabajó un tiempo en Washington y ha sido corresponsal. Así que empecemos por ahí, María. Contame, ¿cómo era? Primero, ¿por qué estabas en Washington? ¿Fuiste a trabajar de corresponsal? La Nación, yo trabajaba en el diario La Nación en el año 98. Me mandaron a Washington. Ellos tienen un esquema que rotan las corresponsalías cada 3 o 4 años. Entonces se producía una vacante y Germán Sopeña, que era en aquel momento el jefe de redacción de La Nación, me preguntó si quería ir y para mí era un sueño. Siempre en algún momento uno empieza la vocación o puede ocurrir que la vocación empiece por la idea de ser corresponsal, ¿no? La vocación del periodismo. Y yo en algún momento había fantaseado con eso y me pareció una oportunidad fantástica. Así que me fui con mi pareja y nos fuimos, pasamos 3 años y pico en Washington. Pero además vos tenías, ya habías estado y naturalmente tenías residencia en Estados Unidos en algún momento. Yo nací en Estados Unidos casualmente, porque mi papá, que era sociólogo, estaba haciendo un doctorado y después él durante muchos años enseñó en Estados Unidos y parte de mi familia vivió, entonces durante gran parte de la adolescencia tuve viajes permanentes, pero no había estado viviendo nunca antes, salvo cuando era muy chica, digamos. ¿Y cómo fue esa experiencia en Washington? ¿Te instalaste ahí? ¿Tuviste que acreditarte? ¿Cómo es el trámite de...? Está todo muy como es un lugar donde hay muchos corresponsales extranjeros del mundo entero, hay incluso un edificio que es el World Press Center, donde La Nación tiene una oficina. Entonces ya tenía la oficina y después te acreditás y hay conferencia de prensa armada siempre para los corresponsales extranjeros, una agenda. Hay como un circuito de corresponsales extranjeros bastante establecido en Washington en el que uno entra a trabajar y después un poco es desandar ese camino, buscar tu propio camino y salir de lo estándar, digamos, que es para una corresponsalía. Viniendo de Argentina, el primer problema es esa idea argentina que Argentina importa en todo el mundo. Entonces era cualquier medida que tomaba, no sé, el gobierno en ese momento de la Rúa. ¿Qué piensan en Washington? Decimos, bueno, Washington piensa muy poco acerca de la Argentina y cuando empiezan a pensar era por los malos motivos, que es cuando vino, bueno, primero el blindaje, después la cesación de pagos y ese mismo vocero del Fondo Monetario Internacional que uno vas a las conferencias de prensa rogando que te toque preguntar, entonces siempre preguntan los mismos, que son primero los locales, después los europeos, y alguna vez con suerte te toca preguntar, podés ir al Departamento de Estado o al Fondo Monetario, pero digo, esos mismos voceros que durante un año, un tiempo largo nos habían ignorado sistemáticamente, a partir de la cesación de pagos empezaron a dejarnos preguntar y a tener respuestas preparadas para nosotros. Ahora, ¿la relación es de dependencia o es nosotros nos creemos que a ellos les importa o somos nosotros los que queremos saber qué piensan ellos de nosotros? Cambió mucho este clima, ¿no? Me parece que del kirchnerismo para acá y en América Latina, no solamente en Argentina, hubo esa mirada y esa necesidad de saber qué pensaban en Estados Unidos, se perdió mucho, ¿no? Pero se combinaba esa cosa muy ombliguista de Argentina. Larry Summers era el secretario de Estado de Clinton, que era tipo extremadamente antipático, extremadamente soberbio, salido de Harvard, se llevaba el mundo por delante. Además, la economía en ese momento norteamericana era pujante y demás. Y era, ¿qué piensa Larry Summers de una medida menor que habían tomado en el Ministerio de Economía? Entonces decís, no creo que Larry Summers esté ni enterado. O sea, hay como un ejercicio difícil de
tratar de que desde acá se entienda cuál es el lugar que puede ocupar un país como la Argentina o la cosa cotidiana de la Argentina en la dinámica de la política norteamericana, que además, claro, como potencia están acostumbrados a mirarse el ombligo permanentemente, salvo cuando por algún motivo de necesidades de su propia política exterior entra un país en la agenda, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de participar de ruedas de prensa en la Casa Blanca? Sí, también, pero no me tocó preguntar, porque ahí también, digo, la dinámica empieza por preguntar el jefe del club de prensa, después pregunta, está todo bastante pautado, si querés. Ahí como... ¿Y si pedís hacer una pregunta y no pueden decirte no te corresponde? No te toca, levantás la mano, levantás la mano y va pasando otro y a vos no te toca. Salvo que, por ejemplo, en un momento estaba pautada una visita de la Rúa y era un momento complicado, que fue cuando Clinton le da el blindaje, obtuve un reportaje por escrito, o sea, tramitándolo a través de la gente especializada en América Latina, en la Casa Blanca, hice unas preguntas y me entregaron unas respuestas por escrito. ¿Del presidente? Del presidente. Pero que en realidad era el mensaje político que ellos querían dar, que dijo, sí, vamos a ayudar a la Argentina, con lo cual lo que ellos querían decir era que iba a haber blindaje. No nos sirvió de nada, pero en ese momento... Pero tenés que entrar, digamos, es interesante. A mí me sirvió mucho para conocer el sistema de cómo funcionan los medios norteamericanos, que me resultó fascinante, aprendí muchísimo. Hice muchos pedidos de acceso a la información pública. Hay mucho público, entonces en realidad si te sabes mover en las bases de datos, yo aprendí y me metí mucho, y ahora con los desarrollos de internet y todo hay mucho más periodismo de datos, las bases de datos. Ahora lamentablemente ha habido mucho retroceso en Argentina en eso, pero me metí mucho y me interesó mucho. Hay mucha cosa pública. Si uno tiene, en un momento me dicen, está la biblioteca de Nixon que cada tanto desclasifican material. Y había muchos cassettes de Nixon hablando sobre Perón, y sobre la Argentina y sobre... Claro, se escuchaba, te tenías que tomar el día y sentarte y buscarlo o ir y pedir. En un momento se murió Jabrán y con mi hermano Santiago, como una vez que alguien se muere podés pedir los documentos de esa persona, pedimos los documentos a la DEA. Y si bien estaba muy tachado por cuestiones de seguridad y todo, pudimos probar que la DEA había investigado a Jabrán por presuntas sospechas respecto de manejos de narcotráfico a partir del control que tenía sobre el aeropuerto y todo lo que era movimiento de caudales y demás. Entonces, aprendí mucho de cómo entrarle al... Porque como no sos nadie, en el sentido de nadie te conoce ni tu medio es importante... Yo les decía a los que me llamaban del diario, les decía, el primer ejercicio de humildad es que tenés que deletrear el nombre del medio para el cual trabajás. Así empieza la conversación. Vos llamás y dices, soy del diario La Nación. Could you spell it? Entonces, pero sin embargo hay como una idea del funcionario público y de lo público. Entonces a mí me enseñó mucho a arreglarme con muy poquito, buscándole lo que te ofrece el sistema, si vos te sabés mover. ¿Te sentías que estabas en el centro del poder mundial? La información que circula por ahí, vos decís, acá es donde pasan las cosas, acá es donde me entero de las cosas. Bueno, me tocó las Torres Gemelas, por ejemplo, que fue un momento de esos momentos donde es una bomba al corazón del imperio en el momento inesperado que está. De hecho, estás viendo tele en Estados Unidos, uno se levanta con la tele por el tema del clima, el frío y demás. Y no hay ese hábito radio que tenemos. Y pero la tele, ¿viste? Me estás mirando y decís, tenés que mirar 3, 4 veces lo que estás viendo, porque decís, estoy viendo lo que estoy viendo realmente. Y ahí sí tenés la sensación de que lo que pasa ahí repercute en el mundo entero. Pero a la vez también te das cuenta que es un trabajo muy estandarizado, que los periodistas tienen una forma de trabajo muy estándar, previsible también. Pero ahora volvemos al tema de ese día en particular, cómo circuló la información ese día, pero sobre el tema de los medios y del poder de la información. Digo, desde la periferia se tiene como modelo a New York Times o al Washington Post. Vos decís, ¿son realmente, cuando los ves y los lees todos los días y convivís con algunos de sus periodistas, son realmente tan eficientes, tan buenos profesionales como uno los imagina? Por eso te digo, en algunas cosas sí, en otras no. En una tienen, por supuesto, una serie de herramientas para poder trabajar, de que la idea de que el funcionario público está obligado a responder
Y la idea de que además, que salvo contadas excepciones, la información que vos solicitas debe ser pública, que les permite trabajar de una manera muy interesante, que les da muchas más herramientas de las que uno puede tener trabajando acá en la Argentina, por ejemplo. Aquí en Argentina no ocurre eso, digamos, si tuvieras que hacer algo comparativo de cómo te movías allá, de cuáles eran tus servicios de información, tus fuentes, notarás que ahora, o habrás notado después, que acá no funciona el sistema. No, así. pero desde, por ejemplo, el Poder Judicial, yo en un momento, hay una ley norteamericana que le pone penalidades a los que pagan coimas en el exterior, siendo funcionario norteamericano. Y buscando en la base de datos de las causas judiciales con el nombre de la ley y un par de referencias a la Argentina, encontré en internet casi entero un juicio donde los que habían vendido el helicóptero Sikorsky a Menem, que era el que era igual al que quería Clinton, habían denunciado cómo se les había pedido coima acá. De hecho, me tocó hace poquito, 10 años más tarde, declarar en el juicio oral contra un asesor de Bausa que terminó inculpado. Y toda la prueba del juicio estaba basada en la información que yo obtuve. Después encontré por internet y encontré el tipo de dónde estaba el expediente y contraté un servicio de fotocopias, me lo mandaron a la oficina. Lo que te quiero decir es que el sistema y la base de datos, aprendí muchísimo, muchísimo de eso, de cómo arreglártelas. Yo creo que si vos sos el New York Times o el Washington Post, en realidad lo tenés todo tan servido que se achanchan un poco también. Bueno, y después les pasa esa cosa del patriotismo norteamericano. Justo después del 11 de septiembre, en realidad fue el momento más triste de todo el tema de las guerras, de lo que eran las armas de destrucción masiva de Irak y cómo compraron toda la versión oficial, viajaron adentro de lo que eran los viajes organizados por el Pentágono. Y después empezó todo un proceso como de autocrítica respecto de cómo ellos habían comprado ese discurso, ¿no? Pero de una sociedad que estaba en pánico, ¿no? Y que ahí mostraron una enorme permeabilidad al discurso, a la cosa del patrioterismo y de la causa nacional. Vamos a contar enseguida cómo circuló la información ese día, cómo te moviste vos como periodista ese día. Dale. Nos situamos entonces en ese día, María, 11 de septiembre de 2001, 9 de la mañana, estás en tu casa en Washington. Prendo la tele. Prendes la tele y ahí cómo empieza a funcionar el periodista, después de la sorpresa de lo que estás viendo y además sabiendo que inmediatamente te iban a llamar del diario. Pero es que el diario, vos imaginate 9 de la mañana, un diario acá, están empezando en realidad, es verdad, por ahí también cambió mucho, porque estos 10 años más tarde Internet empieza a tener otra velocidad la circulación de la información. Pero sí, estaban atentos, pero a las 10 de la mañana en los diarios no hay prácticamente nadie. Pero sí lo que pasó fue, los miro y digo, bueno, me voy a New York. Suponiendo que uno podía ir a New York normalmente, no sé, se me ocurría que lo más natural del mundo era, dije, bueno, llamo al diario y digo, mira, me voy para New York. Bueno, me dicen. Y le digo, espera un minuto, le digo, tirar un avión contra el Pentágono acá en Washington. Le digo, ¿te parece que mejor me quede en Washington? Me dice, no sé, fíjate, por supuesto habían cancelado todos los trenes, no funcionaba nada, habían metido a todo el gabinete, empezando por Bush, en los búnkers nucleares y nadie tenía información, era como una cosa absolutamente de película de zombies, como si hubiese caído una bomba nuclear y la gente estaba totalmente aturdida y perdida en la situación. De hecho, no tomabas dimensión y además fueron muy cuidadosos y hubo toda una política de no mostrar los muertos y demás. Entonces yo no pude llegar a New York en ese momento porque no había manera de entrar. Habían suspendido los servicios, los puentes aéreos, habían suspendido los trenes y con lo que había pasado en el Pentágono también, no se sabía dónde estaba Bush, dijimos, bueno, no, mejor quédate en Washington y en todo caso movilizamos a otra persona a New York. ¿Y cuál fue tu trabajo ese día? Es decir, recoger información de la tele, pero ¿tenías fuentes, tenías alguien que pudiera contar algo más No. que pudieras agregar a lo que se decía por la tele?
No, lo que tenía era la descripción de lo que era esa capital de los Estados Unidos. ¿Saliste a la calle? Salí a la calle, claro, salimos a caminar. Estaba con Ana Barón, que es corresponsal de Clarín, era en ese momento también, estábamos en el mismo edificio, y salimos varios corresponsales a ver qué era lo que pasaba. La gente estaba en pánico y tampoco sabían a qué se estaban enfrentando, con lo cual no sabían qué medidas tomar tampoco. Entonces, primero tomaron las medidas, ¿te acordás? Estaba Bush leyéndole un cuento a unos chicos en un colegio, que es una imagen bastante conocida. Y claro, lo que pasó ahí es que desaparece Bush, porque lo meten en el búnker. Después se empezó a conocer más qué era lo que había pasado. Y su vicepresidente, que ya tenía la imagen de que él era un tontón, que lo manejaba el vicepresidente, toma un poco las riendas de la situación porque el protocolo de seguridad además indicaba que había que guardar al presidente. Porque nunca se supo tampoco el otro avión que supuestamente se iba a estrellar contra la Casa Blanca, ¿te acordás? Y había un tercer avión dando vueltas. Imagínate todo ese momento en el cual los pasajeros, ya había teléfonos en algunos aviones, estaba una periodista, una abogada que salía mucho en televisión, casada con un abogado bastante conocido, que empiezan a llamar por teléfono y avisar que había otro avión también secuestrado que no sabían con qué destino iban. Que es el gran misterio, ¿no? Si realmente los pasajeros, en un gesto altruista, sabiendo lo que había pasado en tierra, van a la cabina y hacen que el avión se estrelle, o si los propios norteamericanos estrellaron ese avión. Nunca se logró averiguar ahora, digamos, nunca quedó claro. La versión oficial es que el avión se estrella por el heroísmo de estos pasajeros. Y además hicieron una película con eso. Una vez que hacen la película ya es como que venden la historia completa. Es difícil, lo que pasa es que imagínate, tampoco eran comunicaciones, entonces era que arriba se enteran que ya había 3 aviones estrellados en las Torres Gemelas, en el Pentágono, y supuestamente en un acto patriótico y de arrojo contra su propia vida deciden ir a tomar la cabina del piloto para impedir... Digo, María, volviendo al oficio, cuando regresás de Washington y volvés a trabajar a Buenos Aires, ¿notaste enseguida que había, cuál era la gran diferencia? El acceso a la información, justo además después accede un gobierno que no da conferencias de prensa, que hay pocas posibilidades de preguntarle a los funcionarios, que todos tienen reservas. ¿Cómo se maneja después de haber tenido aquellas facilidades? ¿Cómo podías moverte en Buenos Aires? Siempre es difícil para alguien que fue corresponsal volver a las redacciones. De hecho, yo estuve muy poquito más en La Nación y me fui. Son adaptaciones complicadas porque uno se acostumbra a estar solo, a tener la libertad. Yo trabajaba muchísimo, pero no tenés jefes, digamos. Entonces, pasar a insertarte en una estructura. Yo además volví porque tuve a mi primera hija y bueno, y en el medio me vi cuando llega la versión de que había Antrax en el Senado, que habían mandado cartas, me fui al Senado, después tuve un tratamiento embarazada contra el Antrax, porque no sabían si estábamos contaminados con el Antrax. Y cuando volví es difícil, porque vos te manejaste con mucha libertad y de repente volver a meterte en una estructura es muy complicado. Yo había tenido a mi primera hija y uno pierde un poco la paciencia con el cierre diario y esa cosa cotidiana de los cierres. De los medios gráficos, sobre todo. De los medios gráficos, que son hasta muy tarde. Y además a mí me pasó que cuando llegué, justo se dio el 2003, y al poco que hubiese llegado, y empieza la campaña del peronismo. Y estaban Menem, Rodríguez Sá y Kirchner. Y los 3 van y le ofrecen a Balestrini, que era el intendente de La Matanza, ser el vice. Yo dije, guau, acá hay una historia. ¿Cuál es la historia? Claro, se había reformado la Constitución, el país era distrito único y las elecciones pasaban a definirse, que es un poco la coyuntura en la que estamos viendo ahora nuevamente, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Entonces le digo, mirá, yo me quiero ir a hacer crónicas del conurbano, quiero ir a ver quiénes son estos intendentes. Siempre escribíamos los varones del conurbano, el poderoso aparato, más estaba Duhalde que lo había construido y ensalzado. Y era como que iba a perder tiempo. O sea, era como tipo, bueno, pero te necesito acá, que el cierre, que qué sé yo. Y yo lo que quería era... Y pasarme el día en Malvinas Argentinas, que por ahí no era lo más cómodo, en el sentido que por comodidad me tomaba el mismo colectivo que me tomaba para ir a la redacción, que me quedaba más cerca de mi casa, que ir a Malvinas Argentinas. Pero yo me daba cuenta que me estaba costando hacer entender el tipo de cobertura que quería hacer. El tipo de periodismo. Porque en Estados Unidos, claro, cuando vienen las elecciones, por el sistema que ellos tienen de las primarias y por el que en realidad el argentino paradójicamente estaba bastante copiado el anterior,
vas recorriendo el país y vas contando las realidades distintas del país. Primero te tocan los productores de papa, después te tocan... Entonces vas haciendo y en realidad como que me había tocado cubrir la campaña Bush-Gore y había conocido a Estados Unidos muy profundamente. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar la elección. Cansada dijo, declaró, se pelearon, le hizo un tiro por elevación, lo aludió. Dije, en esa historia no hay nada. Y ahora menos todavía, porque encima con internet ya lo escuchaste 1000 veces, ya sabes lo que dijo. Entonces, bueno, finalmente me fui del diario y terminé escribiendo un libro que se llamó El Aparato, los intendentes del conurbano, que era un poco las crónicas de estos intendentes del conurbano, y me pasé un año y pico yéndome a José Cepaz, hacia Malvinas, hacia Quilmes, y eligiendo además qué historias iba a contar del conurbano. Y ese libro fue un poco producto de la frustración de no haber podido... Primero hice una investigación, como te cuento, lo del el pago de coimas de coso, usé algunas de las herramientas de búsqueda para contar historias de los candidatos que había en ese momento, pero sobre todo quería contar la historia del conurbano. Y ahí empecé como con una frustración, entre que el horario se me hacía largo porque tenía a mi hija chiquita que quería ir a amamantar y que no podía contar la historia como la quería contar. También sentí era un ciclo, ¿no? Uno finalmente en los diarios, yo hice en total entre Página y La Nación como 15 años de gráfica y es como estar en la bolsa. Cuando cubrís presidencia en los diarios estás 6, 7 días por semana, viajaba, en una época además se viajaba mucho por el 1 a 1 y es como de alto rendimiento y alto desgaste y la corresponsalía también. Entonces yo también estaba como para algo en lo que quería tomarme un poco más de tiempo para las historias. Y además hiciste después, con el tiempo, otro libro de investigación que también muy fuerte, que tuvo mucha repercusión y que tenía que ver con los fondos de la publicidad oficial, cómo se distribuían y de qué modo se ejercían casi como una extorsión o como un castigo, como un soborno. Ese tipo de investigación, ¿por qué la iniciaste? Bueno, fíjate, ese también fue un libro como temprano, en un sentido, porque fue en el 2007, no se había producido la pelea todavía con Clarín. El tema de la publicidad oficial era un tema medio tabú, que estaban todos más o menos contentos con cómo se repartía la publicidad oficial, y entonces, y en parte por mi experiencia en Estados Unidos, de la cosa norteamericana, donde tienen esta idea del full disclosure, que hay que contar cómo está conformada la empresa, para digamos, si, cosas menores que vos decís. Si, por ejemplo, yo decía, si Clarín hace una crítica de un programa de Canal 13, tenés que aclarar en la crítica, bueno, Canal 13 es parte del mismo grupo que el Grupo Clarín, o si Telefe hiciera una historia de Telefónica, digamos, cualquier situación en la cual hay un interés adicional, vos lo aclarás, y de esa manera que le tocará al lector pensar si eso te condicionó o no en la historia. Y me interesaba el debate sobre medios. En Estados Unidos se usa mucho el debate sobre los medios, la transparencia, la discusión ética. Y acá no había nada de eso. Y empecé a mirar el tema de los auspicios, empecé a mirar el tema de la publicidad oficial y me empezó a interesar como tema. Y ahí, utilizando justamente la herramienta de acceso a la información pública, que yo había usado en Estados Unidos mucho y que había firmado un decreto Kirchner, hice una innumerable cantidad de pedidos de acceso a la información pública, pero también peleas, pedirlo, que no, que me daban la información a medias y volver a pedirla. Después, como no tenía fondos porque me dieron toda la información, tenían en Excel y lo que hicieron fue limpiarla y la pegaron en un Word y me dieron una caja así en Word, donde había un montón de sociedades que no sabía ni qué era y tenía que armar sobre eso a qué medios respondía cada sociedad y tratar de entender cómo había evolucionado. Entonces apliqué a una beca en Estados Unidos, que es un fondo para promover periodismo e investigación, y que justamente lo que promueven son investigaciones que los grandes medios no vayan a financiar. Y me dieron una plata, no me acuerdo, $1000, tampoco era $3000, no me acuerdo, no era tanto. Y con esa plata lo que hice fue contratar a gente para que me subiera un Excel y gente que supiera manejar el Excel para crear la base de datos, y me fui a Santa Cruz y utilicé sobre la base de datos de cómo daba publicidad, por ejemplo, a medios de Santa Cruz, fui a corroborarlo con lo que eran las tarifas de los medios en Santa Cruz. O sea, te daba que no le entraba al diario a Rudy Ulloa de papel para poner toda la publicidad que al precio que estaba estipulado tenía que poner. Entonces hice un capítulo sobre Santa Cruz como a modo de ejemplo de lo que me parecía que era... porque me había impactado también mucho cuando Kirchner, y no era el único, porque haciendo la candidatura, la campaña del 2003,
algunos programas, canales de cable tipo Crónica, pasan, viste, los actos como si fuese información, y cualquier persona con un mínimo de viveza política se da cuenta que esos son espacios pagos encubiertos, es como el infomercial llevado al mundo de la política, que por lo que contratan son minutos de aire. Ahora lo vamos a ver un montón porque viene la campaña también. Entonces Kirchner había hecho eso con Crónica, contratando servicios desde la Gobernación de Santa Cruz. Entonces yo había conseguido los papeles y qué sé yo. Entonces, bueno, usando esas herramientas de Estados Unidos, había acceso a la información pública, ahora ya no. Me pasé también un largo año y medio generando el Excel y el libro, ya te digo, fue un libro un poco temprano. Porque Pero tuvo consecuencias, porque de hecho tuvo consecuencias judiciales. Porque una de las cosas que probé en el libro era que Pepe Albistur, que es dueño de las carteleras de la Ciudad de Buenos Aires, de una de las empresas que tiene carteles en la Ciudad de Buenos Aires, que es otro tema que me apasionaba, que es todo el tema de cómo está tan vinculado el tema de los empresarios de la cartelería, la vía pública con la política, observando la calle, ¿eh? Y yo por ahí paro y me saco fotos cuando veo carteles públicos, estoy todo el tiempo, miro mucho la publicidad, a veces me quedo, cuando viene la publicidad me quedo, en lugar de irme, y lo hago mucho ahora en el fútbol también, por ejemplo. Y entonces, bueno, nada, ahí descubrí, a partir de un expediente, una licitación en la que se había presentado el Albistur justamente, que se había autopautado, que él como secretario de medios había puesto dinero en la empresa. Y él había dicho que ya le había transferido a sus hijos y hubo toda una causa judicial en la que estuvo procesado, no sé en qué quedó, pero tuvo sus consecuencias, propaganda acá. Vamos con las preguntas. ¿Considerás vos que en este momento hay libertad de expresión en nuestro país? Yo creo que es una pregunta que hay que contestar con cierta complejidad. Me indigna cuando se responde diciendo cualquiera dice cualquier cosa, digamos. Es como decir que hay democracia, pues se vota cada 2 años. O sea, estamos en un momento de las democracias donde pedimos más que votar cada 2 años en términos de calidad de democracia y le pedimos más a la libertad de expresión que, en todo caso, no haya juicios por calumnias e injurias por aquello que se dice. Me parece que hay un tema con la publicidad oficial, el condicionamiento que representa la publicidad oficial para muchos medios, el uso de la publicidad oficial como un mecanismo de censura indirecta, de te doy o te quito o te saco, y también de la propiedad de los medios cuando los dueños de los medios no son, su negocio no es el periodismo, en el sentido de que el lucro tenga que estar dado en ese medio, sino que lo utilizan como vía de lobby o de relaciones públicas en función de otras cuestiones. Me parece que sobre todo lo que no hay mucho y hay cada vez menos es espacios en los medios de comunicación donde se pueda laburar con verdadera libertad. ¿Crees que es necesaria la creación de un código de ética periodística? Yo pertenezco a FOPEA, que es una organización de periodistas que tenemos nuestro propio código de ética. Me parece que yo estoy en contra del periodismo colegiado y de los códigos de ética obligatorios. Me parece que sí está bueno la autorregulación en el sentido de la adhesión personal de cada uno a estos códigos de ética, pero que salga de nosotros entre los periodistas profesionales, digamos. Los medios de comunicación me parece que mucho no funcionan. María, recurriendo a lo que es tu carrera profesional, ¿qué es lo que más recordás de tus tiempos de radio junto a Jorge Ginsburg y Adolfo Castelo? Lo que más me divertía era una época que yo todavía fumaba y que habla mucho de Ginsburg como conductor y transformar incluso las situaciones más tontas en un momento de radio extraordinario. Nos íbamos con Adolfo a la terraza en las tandas y Jorge se indignaba porque siempre bajábamos tarde y nos quedábamos chusmeando, fumando. Y entonces en un momento nos armó el móvil desde la terraza. Entonces nos mandaba con el celular y si nos íbamos a fumar nos hacía transmitir y participar del programa desde la terraza. Y me parece que esa mezcla de humor y de periodismo, Jorge era único en eso. Yo creo que no, esa doble condición, porque Ginsburg era además un gran periodista, no era solamente un humorista impresionante, sino que además Jorge fue un gran periodista. Y yo creo que esa doble condición a Jorge le daba una situación muy especial para la conducción en aquellos tiempos del ventilador que estábamos en Radio América. María, por tu paso en Estados Unidos, ¿qué fue lo bueno y lo malo que aprendiste en este medio, en este caso en el periodismo?
¿Lo bueno y lo malo del periodismo de acá o del periodismo De allá, de Estados Unidos. De allá. Esto que te digo, me parece que tenían hay en general un sentido de lo público con la política muy interesante, el servidor público, ¿no? Que no puede saltearse la cola, que no puede usar el auto oficial para lo que no corresponde, que no puede ni usar el teléfono para llamadas de campaña si son teléfonos oficiales. Esa idea de que lo público es de todos y que el ejercicio de la ciudadanía exigiendo que lo público y la rendición de cuentas es lo más normal del mundo es súper interesante como visión. Después venís acá y te cambia mucho porque es el mundo del acomodo, culturalmente hablando, ¿no? Y me parece que eso también hace que por ahí tengan todo muy servido y que les cueste correrse el camino e ir a mirar otra historia, que es como muy estandarizado el trabajo porque tienen todo muy regalado en un punto. Y que entonces por ahí contar una buena historia o una historia alternativa, como que les cuesta salir del mainstream, de lo que está establecido como lo que hay que hacer en el periodismo. Tienen como una formulita que es muy yankee en el fondo, como cultura también. María, ¿cómo ves el periodismo, especialmente el periodismo independiente? ¿Lo ves como que está castigado por la manipulación de los modelos oficiales y paraoficiales? Yo no soy de las que creen que antes era el mundo perfecto de los periodistas y había un periodismo independiente y esos años también del periodismo de los impolutos y el cuarto poder y los fiscales donde el periodismo no rendía cuentas de nada ni de sus propios conflictos de interés y todo lo que era la historia del periodismo y de intereses de los medios se barrían abajo la alfombra y no se discutían públicamente y se ha manoseado mucho la libertad de expresión con intereses empresariales que no necesariamente tienen que ver con problemáticas de libertad de expresión. Entonces hay toda una parte de la discusión pública que a mí me parece interesante. A mí me interesa que el oyente o que el televidente o que el lector desconfíe. A mí me parece que está bueno decir, bueno, ¿vos de dónde me hablas? ¿Te paga alguien? No cuando se vuelve una forma de desacreditar, se ha convertido muy incentivado desde el gobierno nacional como una forma de desacreditar al periodismo independiente o al periodismo crítico, en todo caso. Yo creo que además esta necesidad de ponerle adjetivos al periodismo es absurdo. Digo, el periodismo militante no puede existir, es una definición, el periodismo no puede tener una militancia, porque en todo caso o es una cosa o es otra, y si no termina siendo propaganda. Pero también es cierto que muchas veces bajo el periodismo independiente se escondieron otras cosas. Entonces, a mí me parece que está bueno que los periodistas tengamos que rendir cuentas también, ser más transparentes y tener que ser más coherentes con nuestras historias y no, porque nunca se cubrían historias de periodismo o de los medios y que se discutan intereses que pueden estar en juego, la propiedad de los medios. A mí eso me parece un avance en un sentido. El problema es que se da en un contexto de una polarización política donde todo eso tiene un uso y con un gobierno que efectivamente tiene un enorme problema o rechazo al periodismo en términos de tener que dar cuentas, todo lo que es lo público, la idea de que el ejercicio es público, entonces tienen que dar respuestas, digo, un gobierno que no da conferencia de prensa, que no responde preguntas, que ya no contesta tampoco pedidos de acceso a la información pública, tiene que ver con una idea de ganamos, somos mayoría, me llevo la pelota y hago lo que se me da la gana y no tengo por qué responder al periodismo. Eso es muy malo. Ahora han sido jugadores muy fuertes también, pues se pusieron a generar contenido, a generar discusión, a generar propaganda, y la propaganda que parecía algo como perimido, como una herramienta para los gobiernos, no solamente en Argentina, y uno lo ve a través de los medios públicos, que eran como lugares olvidados para, en todo caso, el negocio de los amigos, se han vuelto también herramientas que el gobierno pretende utilizar en su lucha mediática con otros medios. Entonces digo, hay una parte que a mí no me molesta, lo que pasa es que el contexto hace que sea muy difícil y que muchas veces detrás de la idea de revelar los intereses de los medios, en realidad lo que hay es ganas de hacer propaganda y de anular al periodismo independiente. Pero es muy difícil separar las hojas en este contexto. María, problemática la ley de medios. ¿Qué va a pasar con los periodistas a un futuro? ¿Vamos a ser manipuladores o manipulados por esos grandes empresarios que están dirigiendo ahora los medios de comunicación? Bueno, un poco me quedé pensando que la pregunta anterior nos lleva a la problemática de la ley de medios. O sea, yo estoy de acuerdo en que tenía que haber una ley de medios, estoy de acuerdo en que hay que limitar la propiedad de los medios, estoy sobre todo de acuerdo en que hay que evitar que los medios manejen
contenidos y vehículos de medios, porque se generan posiciones dominantes donde se hace muy difícil la competencia, que pasó con Clarín, digamos, con todo lo que era el negocio del cable, cómo esto alimentaba el resto del grupo y demás. Lo que pasa es que la ley de medios se generó de una manera tal en la cual lo que aparecen son empresarios no periodísticos que vienen del mundo del negocio a utilizar esos medios de comunicación en función de otro interés, mayoritariamente. Y hay otros que tienen una dependencia tal de la publicidad oficial, porque no viven de ser creíbles, prestigiosos y de sus ventas o de sus audiencias, sino de la publicidad oficial, que yo creo que en el mundo los diarios están cerrando. Uno de los pocos países del mundo donde acá tenemos la cantidad de diarios que tenemos debe ser acá y en crecimiento, lo cual es bueno para el empleo en el gremio, pero es una situación ficticia, digamos, sostenida en la medida en que el Poder Ejecutivo gaste el dinero que gasta en propaganda, pues no es en publicidad oficial, y que use ese dinero con esa finalidad. Incluso ha habido intentos de influir sobre los grandes avisadores privados, que también es cierto que tienen una enorme protección de medios de comunicación y que es muy difícil. El otro día me decía un periodista norteamericano de investigación muy importante que es cierto que es más fácil, entre comillas, sobre todo en Estados Unidos donde están las herramientas dadas, investigar al poder político que investigar al poder económico, real. Eso es cierto, y mucho más cuando los medios de comunicación son parte de ese poder económico real. La verdad es que yo igual confío que habiendo internet y las redes sociales y demás, se filtran las cosas. Yo creo que esto hace que se va a tener que acomodar todo esto porque es una situación muy ficticia, que ojalá efectivamente lo que surjan no sean caballos del comisario, sino una proliferación de medios y que sea más plural realmente, ¿no? Lo que estamos viendo ahora. Pero en función de eso también pienso que todo el negocio está en crisis, de qué van a vivir los medios de comunicación, el periodismo de calidad y de investigación es difícil de sustentar, pero a su vez también la gente elige más también, entonces la credibilidad puede ser un factor que haga que el buen periodismo y el periodismo honesto sea un periodismo que finalmente termine siendo el más viable en términos de las audiencias en el largo plazo. Este es un momento de mucha distorsión. Yo creo que es un momento de una distorsión enorme como para pensarlo, pero yo apuesto mucho a Internet. A mí me parece que Internet, toda la generación de ustedes, digo, los blogs, Internet, las redes sociales, es un consumidor de medios para mí mucho más despierto, mucho más despierto. Y tiendo a creer que eso tiene que generar oportunidades de un periodismo mejor, de calidad. Que este es un momento difícil justamente porque es una transición en la cual está desfinanciado lo viejo y todavía no aparece como una fuente de financiamiento para lo nuevo. Pero, no sé, ojalá, yo confío en que finalmente cuanto más transparencia tiene que ser mejor, cuanto más diversidad tiene que ser mejor, aunque hoy no estén los vehículos de pronto de los medios de comunicación que yo quisiera ver, por lo menos. Recién en la charla con Carlos habías manifestado que estabas en contra de la colegiación o por ahí que no te apoyabas. Quería preguntarte si la función social que implica el periodismo no exige alguna preparación o alguna formación por parte del mismo. Yo soy totalmente contraria a las escuelas de periodismo, en el sentido de, me parece que el periodismo es un oficio finalmente, y que lo que mejor podemos hacer, sobre todo al principio, es, o simultáneamente con, capacitarnos en una carrera universitaria. Yo cuando estudié ciencia política la estudié queriendo ser periodista, no es que estudié ciencia política y después quise ser periodista. Y me parece que el periodismo no tiene que ver con es un oficio y me parece que la autorregulación es la única respuesta. A mí las colegiaciones, las escuelas de periodismo y más en el mundo en el cual vivimos, que por ahí hay gente que escribe un blog cuando llega a su casa a la noche y hace un periodismo que está buenísimo y no tiene el título de periodista. Yo tiendo a creer que el periodista es el que se crea su audiencia. Y para mí eso está bien. Yo no generaría ningún tipo de limitación de ninguna especie. María, yo quería saber cuál es tu opinión del periodismo como fiscal del poder. Yo creo que hubo un tiempo en los 90 donde ese lugar estaba exagerado en el sentido de que era un fiscal del poder que no tenía que dar cuentas de nada. Sin embargo, sí creo que el periodismo es el lugar desde el cual muchas veces hablamos. Yo soy muy defensora del derecho al acceso a la información pública, que es que ir, demandar y que te den la información. Pero no es un derecho de los periodistas. Me parece que hasta que como ciudadanos no nos apropiemos que el derecho es de los ciudadanos y no de los periodistas, todo lo que suena muy corporativo, que es de los periodistas y demás, para mí es contraproducente en lo que hacemos como ejercicio de ciudadanos. Como ciudadanos la información es nuestra, nos tienen que dar cuenta, no a los periodistas. Los periodistas en todo caso somos un vehículo
para eso en un mundo donde la información ya fluye tanto. O sea, yo tengo un programa de radio a la tarde, al día siguiente los diarios, es muy difícil que hoy vos te sorprendas con un dato que si estás mínimamente interesado en obtener, no puedas obtener prendiendo la computadora o la televisión. Entonces cada vez más me parece que el periodismo es un recorte, una mirada, una forma de contarte una historia para atrapar a la audiencia que le interesa tu recorte. Entonces yo creo que es esa la modalidad también de pensar en... yo por lo menos tiendo, quizás por mi formación como politóloga, a tratar de generar mejores ciudadanos y que ese tipo de fiscalizaciones no sean solo nuestras como periodistas. Una tontería, me pasa por ahí de llegar a la aduana y que Susana Jiménez no haga cola, o un famoso no hace cola. ¿Por qué no hace cola un famoso? Digo, tenemos como una mansedumbre de aceptar que el famoso no tiene que hacer la cola. No, todos tenemos que hacer la cola, si somos todos iguales ante la ley. Y el funcionario mucho más. O sea, esa desvergüenza del funcionario que se pasa una cola o que estaciona mal, sí, pero como si vos tenés que dar el ejemplo. Entonces, yo tiendo a creer que si entre todos no fiscalizamos, no funciona. Y por eso me interesa mucho Twitter, yo estoy muy atenta a Twitter, por ejemplo, y a las redes sociales, porque me interesa mucho lo que tiene para decirme el oyente, lo que ve, lo que recibe. Nosotros no tenemos esa capacidad de estar en 1000 lugares a la vez, y entonces me parece que no hay que poner al periodismo en ese lugar, sino tratar de educar para que todos fiscalicemos, de tratar de construir una ciudadanía y una democracia mejor. En cuanto al periodismo de investigación, ¿crees que en la Argentina se le da la relevancia que merece? Bueno, ahora justo es una coyuntura muy especial en la cual yo trabajé muchos años con la Nata, trabajé muchos años con él en el diario primero, después en la radio, también en tele, y me tocó hacer con la Nata la tele pobre, digamos. Ahora, cuando vemos por ahí con los productores con los que trabajábamos antiguamente, decíamos, bueno, claro, muchas de las cosas son cosas que soñamos con hacer y que en realidad lo que tenía la Nata era eso, no tener límite con lo que imaginaba que podía llegar a ser. Entonces me parece que en esta coyuntura, por esta situación en la cual coinciden la Nata y Canal 13, estás viendo una situación donde hay mucha producción puesta al servicio de la investigación periodística. Pero lamentablemente cada vez menos rentable, trae muchos dolores de cabeza, a los dueños de los medios no les interesa y no es redituable lo suficientemente el periodismo como para poner ese grado de inversión. No, lamentablemente eso es cada vez más difícil. Por eso hay que como imaginar y buscar maneras de financiar determinadas investigaciones, yo creo, más por afuera de los medios que desde adentro de los medios. María, cuando usted llegó con su pareja a Washington, sí. ¿Estaba mal visto el periodismo en Argentina? ¿Tuvo que sufrir algún tipo de adaptación? No, es esa cosa de no ven nada, ellos son el ombligo del mundo, no es que tienen una mirada determinada, todo Latinoamérica, es como un montón de periodistas latinoamericanos. No hay, eso es lo que yo decía, eso es lo primero con lo que hay que revertir, la idea de que hay una idea preconcebida. El norteamericano es muy ignorante del mundo, profundamente ignorante del mundo. Entonces ahí es cada uno y cómo te las defendes vos, pero no hay una mirada sobre Argentina, no en el gran público norteamericano, a eso me refiero. ¿El periodismo tiene que ser la mosca en el oído del poder? A mí me gusta ese periodismo. Yo soy de esa generación. Digamos que aclaremos de dónde viene esa frase, ¿no? Sí, en realidad como cultura periodística viene también del Watergate y Nixon y los que creíamos que es un poco también la frustración de este tiempo, que no hay una Katharine Graham que no le importa si Nixon le va a sacar las licencias porque ella ni siquiera necesita saber cuál es la fuente de estos dos jóvenes intrépidos que están por voltear al presidente de los Estados Unidos. Pensemos que en el medio de todo eso Nixon fue reelecto en el momento en el cual el Washington Post y tuvo que ir hasta la Corte Suprema para que la Corte Suprema dijera no, tienen que ser públicas las grabaciones privadas de Nixon y que si no iba a quedar en la nada, digamos, toda la historia del Washington Post y el Watergate. Pero a mí me parece que esa idea de la mosca en el oído del poder y que hay un desafío de lograr serlo también con las grandes corporaciones y el poder económico. Creo que el periodismo económico es un periodismo que necesita ser realmente
igualmente mosca y que no tenemos todavía ni siquiera las herramientas como para poder trabajar y pensar en eso. A nivel público tampoco, acá es menos, digamos, con todo este tema de que no hay conferencia de prensa, que no te responden, que no tenés acceso a la información pública, pero yo creo que hay que tratar de, en general, trabajar por mucho más transparencia. Igual van juntas, pues si vos tuvieras acceso a las licitaciones, si tuvieras mejor acceso a las empresas que se presentan y a chequear cómo están conformadas las sociedades y cómo evolucionan los paquetes accionarios, yo buscaría mucha gente muy preparada en entender también empresas y sociedades para laburar en periodismo. ¿Tuviste oportunidad de trabajar en lo que se llama La Corpo? Pero poco tiempo. Muy poquito. Trabajé muchos años en Página 12, trabajé 6, 7 años en La Nación, que supongo califica como La Corpo para estos tiempos también. Y después hice 9 meses en TN haciendo un noticiero, el noticiero de la noche, 6 de la tarde a 9 de la noche. ¿Y desde adentro qué pudiste ver de todo lo que se sospecha o se dice o se cuenta de afuera? A mí lo que me pasó como periodista es que era un tipo de laburo que a mí no me desafiaba mucho. Por supuesto que sí, la cosa de la cámara, la empatía, la posición, digamos, todo lo que tiene que ver con pasar la cámara y ser lo más amable posible y lo más claro con quien te escucha. Pero en un canal de cable es mucha fábrica de chorizo en el sentido que tenés el noticiero cada media hora, tenés las mismas aperturas y a mí la posibilidad de tener mis propios reportajes, mi propia mirada. No era el formato donde yo sentía que yo más podía dar de lo que a mí más me gusta respecto del periodismo. Aprendí un montón de foguearme en la cámara, que es un aprendizaje mucho más largo del que yo hice. Pero de lo que son a mí las herramientas que me gusta usar del oficio, yo sentía que no estaba usando en ese formato tan estructurado y tan contenido. Con el tiempo yo creo que sí, que hay periodistas que logran doblegarlo y darle su impronta y su personalidad aún dentro de eso que es como una cosa que va permanentemente pasando. Pero son periodistas que, bueno, lo han tomado con los años. Yo estaba muy enganchada con la radio, me ofrecieron tener mi programa en radio y sentía que uno en la radio es como el editor de su propio espacio. La libertad de la radio es una libertad preciosa. No le digo libertad en el sentido de... Y aparte podés desarrollar todos los géneros periodísticos. Podés hacer entrevistas, podés estar con el movilero en la calle, podés estar en la información del día, del momento, de la actualidad. Tenés mucho control editorial. Y no lo digo porque lo otro sea muy condicionado, pero es tuyo. En el otro vos llegás, te dan una rutina, los títulos los hace otro, digamos. Vos tenés una situación en la cual vos le podés dar tu impronta, pero no es lo mismo. Yo llego al programa ahora, me fijo qué tengo ganas de hacer, qué me gusta, qué nota quiero hacer, con quién quisiera hablar. Haces valoración de los temas, ¿no? Claro, es como sos tu pequeño editor, digamos, sos sí, vos sos como el editor de tu espacio. Para mí la radio en ese sentido es maravillosa y a mí el género de la entrevista me gusta mucho, sobre todo con los políticos, me gusta que tenga un poquito de tensión siempre, ¿no? Me gusta, depende, está la distendida que busca otra cosa, pero a mí esa cosa más de hacer la pregunta incómoda me encanta en la radio. Y además trabajás por la mañana como columnista con una periodista emblemática de la democracia, digamos, ¿no? De la pregunta incómoda. La pregunta incómoda y de la democracia, que es Magdalena Ruiz Guiñazú. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la ves a ella a su edad, levantándose a esa hora, trabajando con esa energía con la que trabaja todavía? Magdalena ama el oficio y eso es admirable. O sea, es alguien que realmente tiene un amor muy grande por el periodismo y está muy agradecida al oficio. Es muy humilde en ese sentido, realmente para ser alguien, además, me parece que en su tiempo, con lo que rompió, lo que puso en riesgo, lo que significó, ahora son todos valientes, ¿viste? Pero hay que mirarlo en perspectiva y entender lo que significaba en aquel tiempo poder decir algo desde los propios medios también. Y incluso me interesó muchísimo porque contrariando todos los prejuicios, la idea de que ella no le iba a dar lugar a una mujer. Casi no nos conocíamos cuando me invitó a ir a trabajar con ella en Continental hace ya 7 años. Y obviamente muchas veces me dicen, bueno, vos sos distinta a la tarde. Es que no es mi programa. Es un rol el de ser columnista. Y yo como columnista me pregunto qué necesita de mí el conductor. Y hay distintos tipos de conductores. Hay conductores que les gusta, a Ginsburg le encantaba generar la pelea, hay conductor que le gusta una mesa más de consenso, hay un conductor... Y yo creo que como columnista uno tiene que pensarse funcional al esquema que propone el conductor
pero que es muy distinto al rol que tengo a la tarde, donde yo soy mi propia editora y mi propia productora. Obviamente tengo un equipo de producción y todo, pero en el sentido de tomar las decisiones grandes de producción. ¿Qué sentiste cuando a Magdalena en algunos momentos la ponían en afiches y la condenaron a un juicio popular en la Plaza de Mayo, acusada además, junto a otros colegas? ¿Qué impresión te causó eso? A mí me dio mucha pena, me parece que esa necesidad además absolutamente distorsionada de la realidad. Digo, hoy son todos valientes, son todos héroes, y por eso digo, me parece que alguien como Magdalena, que venía de un círculo social donde lo que menos se esperaba de una mujer que hiciera política y que viniera ahí fue que alzara su voz. Magdalena fue de las pocas mujeres que alzó su voz, de las primeras que recibió a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando hicieron ese juicio, Magdalena puso un audio extraordinario, una nota que ella le había hecho a Eve Bonafini. Creo que era sobre el final de la dictadura o al principio de la democracia. Eve te diría que tímida, cuando Magdalena decía, pero ¿cómo puede ser que los medios no le den lugar? No, bueno, y la combativa, vos escuchás de ese momento. Bueno, Eve después hizo su evolución, digo, no estoy queriendo cuestionar esa otra situación, pero lo que sí te quiero decir es que era un momento donde había sido una dueña, una alemana muy especial, de la cual Magdalena habla mucho, que Continental era un lugar muy especial. Hay que desafiar a Arguindegui en pleno poder. Sí, le dijo señor presidente, pero yo digo, me quedaría con escuchar esa pregunta, hay que pararse. Eso era un té de mujeres periodistas, donde Arguindegui creyó que iba a tomar el té. Magdalena fue con su grabador, le hizo preguntas muy duras, la sacó en la radio, se tuvo que ir de su casa, era una mujer que estaba separada con sus 5 hijos, corrió situaciones. Ahora, además no se rasga las vestiduras por nada de eso, se la pasa diciendo que incluso respeta a aquel que tuvo miedo, porque sentir el miedo era algo respetable. Entonces, a mí me parece que es de una distorsión histórica, de una injusticia y además de una cobardía muy grande medir estos que se creen valientes hoy, no sé de dónde, ni qué es lo que están juzgando. Cuando ves que se hacen programas con periodistas, por ejemplo en la televisión pública, en las que se acusa a esos periodistas, o a Magdalena o a algún otro, ¿qué sensación te da también? Bueno, además, por ejemplo, Magdalena cuando hizo lo de la CONADEP, que era, digo, incluso con Alfonsín me parece que todo fue muy injusto, en el sentido de decir, claro, había que pararse a los militares entonces, no eran los militares de ahora, la situación en la cual la gente tenía miedo de testificar en la CONADEP, tenían miedo los que estaban juzgando a los comandantes que tuvieron que mandar el tape afuera y demás, y ahí había Graciela Fernández Mejide, Magdalena, gente que además transitó el horror, porque hay que sentarse y escuchar esa cantidad de testimonios. A mí me parece muy penoso esta idea de que el que llega cree que es dueño de la verdad y que empieza de todo, y sobre todo esta historia donde los valientes son los que están escribiendo la historia ahora, ninguno de los cuales, digamos, la presidenta tiene antecedentes como para blandir esa bandera tampoco, y me parece que finalmente es contraproducente para nosotros, en términos de decir, bueno, construir el periodismo, ese fue un momento del periodismo muy importante, muy fundacional, que una periodista de mucho prestigio lo pusiera digamos, al servicio de probar lo que había pasado en la dictadura. Y por supuesto que hubo un montón de gente que no sabía o que tardó en saber o que tardó en hablar. Digo, pero hay que ponerse en el contexto en el cual las cosas estaban. En el contexto en el cual las cosas sucedieron, Magdalena fue una mujer extraordinaria, pero extraordinaria. Y me parece injusto, realmente, muy verdaderamente injusto. ¿Cuál es tu diagnóstico y tu pronóstico con relación al estado del oficio ahora, ¿no? En pleno debate, estás en FOPEA, o sea que es un tema interno, supongo yo, de conversación permanente. Sí, de mucha pelea también. De mucha pelea. Pero a mí, por eso digo, a mí no me hay una parte que a mí me gusta, en el sentido, pero claro, como todo, viene todo arriba a la mesa y viene confundido y viene con agresiones innecesarias, acabamos de hablar de la Magdalena, y todo esto. Ahora, que empecemos a discutir estas cosas a mí no me da miedo. Me parece que está bueno, que lo debemos hacer. Digo, esta idea que el periodista tenía como un fuero especial respecto al resto de los ciudadanos, yo creo que era muy malo. Que tenemos que quitarle los fueros a todo el mundo. Le tenemos que quitar los fueros a los políticos, tenemos que quitar los fueros a los periodistas. Y somos ciudadanos. Lo que yo creo es que primero somos ciudadanos, que tenemos que cumplir nuestras obligaciones ante la ley, ser transparentes y estar a la altura de aquello que uno exige también, en términos de conducta moral, de transparencia y demás. Entonces a mí eso me gusta. Por ahora, yo te digo, para mí es un momento de transición en el que hay mucho barro, mucho interés, mucho lodo.
Y yo espero que esto nos deje un periodismo mejor. Insisto, además trato de salir un poco de la coyuntura y cántica y pensar también en que los medios se están transformando y que en ese proceso de transformación de los medios ineludiblemente va hacia ahí, hacia un periodista que está más cerca, no está allá, no está lejos, no es aquella cosa de lo dice el diario. A mí me gusta, yo prefiero que ¿por qué lo dice? ¿No? Viste que te dice, yo ahora leo varios diarios y saco un poquito cada uno. A mí me encanta, amo cuando los oyentes llaman y dicen, María, no siempre estoy de acuerdo con vos, o no estoy para nada de acuerdo con vos, pero a mí me gusta escucharte. A mí, ese oyente que es solamente la reafirmación de su propio pensamiento, sos mi voz, no es exactamente el tipo de... Digo, por ahí sí, vos decís algo en la cual el oyente se siente reflejado y siente que suerte que hay alguien que lo está diciendo frente al micrófono, en el sentido de valorar algo que es apreciado como una valentía en un contexto difícil. Pero al margen de eso, yo también digo, apuesto también a decir, bueno, no estemos de acuerdo, pero debatámoslo, hablámoslo. Me gusta mucho el oyente que no está de acuerdo conmigo y me escucha. De todos modos, pareciera ser que hay como una presión importante sobre un oficio y una demanda importante sobre un oficio que es esencial para el sistema porque contribuye a informar sobre los poderes y por otro lado es un oficio muy dependiente porque si no está subvencionado, no está bien pagado, no está financiado para que poder ejercer sus investigaciones, todo lo que demanda, no puede realizarse ese oficio, ¿no? Son trabajadores que son muy dependientes. Por eso la bendición de la radio, ¿no? Yo, por ejemplo, en tele no tendría lugar, digamos, o por lo menos no tengo, de hacer un periodismo de investigación y qué sé yo, me costaría encontrar el espacio donde poder hacerlo. Y a propósito de eso, te costaría a vos en particular, pero cuando hablábamos de La Nata, vemos que ahora tiene todos los recursos. Tiene todos los fierros. Pero, digamos, tampoco está tan bueno eso de que los recursos se los den si investiga de determinada... No, obvio, La Nata no podría haber hecho nunca ese programa antes del 2007 en el Grupo Clarín, digamos. Es una coyuntura en la cual yo creo que por primera vez... Hay que ver, tuvo etapas también. Por ahí hubo una etapa de Menem con el tema de las armas, hubo un momento sobre el final de la presidencia de Menem donde también había como un periodismo que miraba hacia el poder mucho. Pero sí, no, yo prefiero, digamos... La Nata además está haciendo como un show, porque es un tremendo periodista, para mí el más importante de esta generación, lejos como editor y como tipo que cambió los diarios, la radio y la tele, pero es también un showman, digamos, y es feliz en eso con relación a el tipo de cómo presenta las noticias y lo que arma. Yo soy a mí me gusta más el periodismo más clásico y también me gusta más poder apuntar para todos lados, en el sentido de dedicarme a hacer un tipo de periodismo la ecuanimidad me gusta a mí como concepto con relación a... Y lo mismo en general, sacando a La Nata, no somos dueños, yo no tengo la verdad sobre todo, no tengo una opinión tajante sobre todo, qué sé yo, a mí trato de cuando viene un tema de pensarlo, de tratar de comprenderlo, a veces me parece que cierto tipo de periodismo está desde el lugar de líderes de opinión, que no necesariamente tampoco es el lugar del periodista, el lugar del líder de opinión, ¿no? Que me opina de todo, me baja línea de todo. Y a veces caemos por ahí en ese lugar. A mí me gusta el periodismo que cuenta historias, me gusta el periodismo me gusta la ecuanimidad, me gusta mucho contar historias, me gusta incomodar, pero como concepto del lugar del periodismo me gusta. Yo, por ejemplo, ahora vienen las elecciones y me gustaría conocer la historia de los candidatos. Yo creo que los sentamos y le preguntamos a la interna si se peleó, si esto, si lo otro, y no sabemos quiénes son. No sabemos si fueron legisladores, si faltaron a su banca, si cumplieron, si no cumplieron, si presentaron proyectos, cómo votaron. Entonces me parece que hacemos un periodismo... nos dejamos llevar por las narices mucho, con la agenda de otros, que ni siquiera es la agenda que le interesa al televidente o al oyente, porque por ahí no le interesa la interna de la interna. A veces vivimos en un mundillo, los periodistas políticos también, en el que nos cuesta entender que por ahí es más revelador también de un candidato conocer otras cosas que estar... Yo misma me debato todo el tiempo esto, no te creas que lo tengo muy resuelto, pero... yo creo que soy un poco más clásica también con el periodismo. Bueno, terminamos así, creo que tuvimos una gran lección
y se lo agradecemos a María O'Donnell.